Una de las principales preocupaciones que tiene mi alumnado de la asignatura de Historia en el Bachillerato Internacional es la llamada evaluación interna, es decir, el pequeño trabajo de investigación que tienen que presentar como requisito indispensable para aprobar la asignatura, e independientemente de la evaluación externa, que es la que más peso tiene en la calificación global. Esta evaluación interna es la única que corregimos el profesorado que le ha dado clase. La evaluación externa, como indica este nombre, se realiza fuera. La interna se realiza en cada centro de estudios. Me preguntan cómo tienen que hacer exactamente ese trabajo de investigación, que en cierto modo es el hermano menor de esa gran hermana mayor que es la monografía. La monografía puede ser de cualquier de sus asignaturas. La evaluación interna tiene que ser, evidentemente, de la asignatura de Historia. La verdad es que yo no les sé responder porque cada uno de los trabajos de investigación se hará de una manera u otra dependiendo del tema escogido. Pero lo que sí puedo es poner algún ejemplo para dar pautas generales. Y voy a coger un pequeño ejemplo de un trabajo de investigación realizado por mí en el campo al que me dedico, que es la historia del arte. Un trabajo que me encargó en 2018 la entonces directora del Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera, doña Rosalía González, para presentar al año siguiente, 2019, dentro de la serie de conferencias que se llama La pieza del mes. En este ciclo, que organizan muchos museos, lo que se hace es presentar cada mes una pieza de ese museo, analizándola de una manera concienzuda, es decir, se trata de prestar atención, de ver con lupa la pieza, intentando recopilar todo lo que hasta entonces se ha dicho sobre ella, es decir, ofrecer un estado de la cuestión y además, si es posible, decir cosas nuevas. Incluso a veces ocurre que se trata de una pieza de la que todavía no se ha dicho nada. Es el caso de la pieza que me encargaron. Se trata de un fragmento de pintura mural que se encontró hace ya algunos años en un inmueble frente a la iglesia de San Lucas en Jerez de la Frontera. Un inmueble que estaba siendo reformado por don Fernando de la Quintana, recientemente fallecido, un gran amante del arte que descubrió que ese inmueble albergaba en su interior grandes joyas, entre ellas este panel de pintura que decoraba el tercio inferior de un muro de una vivienda pues bastante antigua, una vivienda de tiempos de la Baja Edad Media. Bueno, pues se me encarga estudiar esta pieza y tengo que emprender un trabajo que no es largo en extensión, un trabajo que hay que publicar al mismo tiempo que se da la conferencia y que tiene que ocupar, pues bueno, pues entre 4 y 8 folios aproximadamente. La verdad es que me quedó demasiado largo, de hecho tuve que presentar una versión amputada, una versión sintetizada de un trabajo más largo que aún está pendiente de publicación, pero en cualquier caso lo interesante para vosotros, alumnos, alumnas que estáis viendo este vídeo, es que la extensión de este trabajo es aproximada a ese trabajo de investigación pequeñito, esa evaluación interna que tenéis que hacer en el Bachillerato Internacional. Y en el caso de que no estéis en el Bachillerato Internacional, también creo que os servirán estas indicaciones porque si queréis hacer un trabajo de verdad en el instituto, que no sea un mero corte y pega de cosas que encontráis en internet, vais a tener que seguir unas pautas parecidas a las que ahora voy a indicar. Lo primero, lo primerísimo que tiene que hacer un investigador, un pequeño investigador, como sois vosotros que os estáis iniciando ahora en la investigación, es acudir a la bibliografía. No es la bibliografía lo único que vais a tener que utilizar, pero sí es un primer e imprescindible paso. Y esa bibliografía no necesariamente tiene por qué estar disponible en internet. Vosotros estáis un tanto mal acostumbrados porque hoy día tenéis una gran cantidad de recursos bibliográficos en la red. Pero hasta hace no mucho, cuando internet no existía, había que ir a las bibliotecas. Y podría ocurrir que tú estuvieras en un lugar con una biblioteca poco nutrida, o por lo menos poco nutrida en el tema que te interesa investigar.
En tal caso, tenías que viajar y a veces viajar incluso lejos. Hoy día, bueno, gracias a la red podéis obtener información en muchísimas bibliotecas del mundo sin tener que moveros del asiento. Pero aún así es posible que en algún caso tengáis que ir a una biblioteca, incluso a una buena biblioteca. En el caso del Bachillerato Internacional que damos en el Instituto Padre Luis Colomo de Jerez de la Frontera, se va a llegar a un acuerdo con la Universidad de Cádiz para que podáis acceder a su biblioteca especializada, que es una biblioteca con fondos importantes. En otros institutos es muy posible que tengáis cerca una biblioteca más o menos relevante en la que podáis encontrar determinadas publicaciones que no están accesibles a través de la red. ¿Por dónde empezar? ¿Qué publicación buscar? Bueno, pues lo primero creo que sería distinguir entre una bibliografía general y una bibliografía específica. Lo primero que tienes que ver es si el fenómeno que tú vas a analizar tiene una bibliografía concreta. Qué sé yo, si vas a estudiar una hermandad de tu ciudad, de las que salen en Semana Santa, pues mira a ver si hay algún libro o algún artículo sobre esa hermandad en concreto. En mi caso fue una labor muy rápida porque la pieza se encontró en 2001 y nadie había escrito nada sobre ella, salvo la ficha realizada por el personal del Museo Arqueológico Municipal, que me fue facilitada para obtener los datos esenciales sobre su aparición, sus medidas, colores y unas brevísimas notas del propio personal del museo clasificando la pieza dentro de la pintura gótica, mudéjar, gótico-mudéjar o como la queramos llamar. Es decir, la pintura que se desarrolla en la Baja Edad Media, en los reinos cristianos peninsulares, en las que aparecen elementos mezclados del arte gótico, que es el propio de los reinos cristianos peninsulares en los siglos XIII, XIV y XV, y del arte mudéjar, que es aquel que se realiza en estilo islámico, pero en territorio cristiano. Bueno, pues visto que no hay nada específico sobre la pieza, hay que buscar bibliografía general sobre esta pintura que mezcla elementos góticos y mudéjares. Y ahí hay que ir a la biblioteca y localizar los manuales más importantes. En mi caso, pues también era fácil porque los libros estaban en casa, ya que me dedico al arte gótico y mudéjar, pues tengo una pequeña biblioteca con obras más o menos importantes de todo este tipo de arte. Así, por ejemplo, puedo acudir a este manual clásico de Rafael López Guzmán sobre arquitectura mudéjar, en el cual hay una bibliografía muy amplia en la que tengo que localizar la bibliografía específica sobre pintura gótico-mudéjar o como la queramos llamar. La verdad es que no siempre estos manuales tienen dentro lo que buscas, sobre todo si el manual es un poquito antiguo. Afortunadamente, yo tengo un buen amigo, experto en pintura de la Baja Edad Media española, que me aconsejó buscar esta obra que no aparece citada en la de Rafael López Guzmán por la sencilla razón de que es posterior en el tiempo. Se llama Aportaciones a la técnica y estilística de la pintura mural en Castilla a final de la Edad Media, tradición e influencia islámica. Bajo este largo título lo que se esconde es una tesis doctoral sobre lo que llamamos pintura mudéjar o gótico-mudéjar y que la autora decide llamar pintura de lo morisco. La autora es Carmen Rayo Grus y presentó esta obra en el año 1999 en la Universidad Complutense de Madrid, pero no se publicó hasta el año 2002. Bueno, pues esta es la obra básica sobre la que voy a trabajar. Me diréis, bueno, ¿y si no tenemos un amigo que nos aconseje cuáles son las últimas publicaciones sobre ese tema que me interesa? Para eso está el profesor. Tened en cuenta que vosotros tenéis que hacer un trabajo de instituto, de bachillerato, no un trabajo universitario, ni un trabajo científico de persona encaminada ya a la tercera edad como soy yo. Sois jóvenes que estáis aprendiendo a hacer trabajo de investigación. No tenéis necesidad de conocer las ultimísimas aportaciones. Es el profesor el que os va a orientar en ese sentido. No tengáis ningún miedo de preguntar. Bueno, estábamos diciendo que acudo a este manual. ¿Y qué tengo que hacer? Pues empollármelo.
Sí, empollármelo. Empollármelo no significa memorizarlo, significa leerlo, o por lo menos leer aquellas partes que más te van a interesar, ver bien la galería de imágenes y ver bien la bibliografía. La bibliografía, ¿no? Que incluirá libros y sobre todo artículos científicos que podréis encontrar en revistas científicas. Tenéis otro vídeo en mi canal de YouTube donde intento explicaros qué es un libro científico, qué es una revista científica y qué diferencia hay entre las publicaciones científicas y las publicaciones de divulgación. En una tesis doctoral raramente se citarán libros y artículos de divulgación. Se citarán trabajos científicos, serios, rigurosos, no pensados para divulgar entre el amante del arte, que es una labor por otra parte muy noble, la de divulgar, sino pensados para innovar, para investigar, para ofrecer nuevas aportaciones. Esos trabajos serán aburridos, como lo son las tesis doctorales, no hay más remedio. Los trabajos científicos son aburridos porque tienen que descender al detalle. Pero eso es lo que tenéis que manejar. Bibliografía científica. Bueno, pues a partir de aquí encontraré rastros de otras publicaciones que también tendré que buscar. Efectivamente, hay que buscarlas. Si veo que un determinado artículo habla de una obra que se parezca a aquella que yo estoy investigando, tendré que buscar ese artículo concreto. Y puede ocurrir que no esté en internet. En ese caso me temo que hay que ir a la biblioteca, porque puede ocurrir que tengas una biblioteca más o menos cercana que sí tenga esa revista científica que estás buscando. ¡Ay, pero es que yo no voy a ir a Berlín a buscar esa revista! No, ya decimos que es un trabajo de bachillerato, no es un trabajo universitario. En los trabajos universitarios sí hay que ir a Berlín a por la revista, ¿eh? Sí, o por lo menos a Madrid. Pero bueno, vosotros a lo mejor tenéis que ir a la Biblioteca Municipal de Jerez, a lo mejor tenéis que ir a la biblioteca de la Universidad de Cádiz. Pues sí, es posible que tengáis que hacerlo. A lo mejor tenéis que ir a Sevilla. Puede ocurrir, ¿eh? Si ese artículo concreto o ese libro concreto que estáis buscando y que tanto os va a aportar sobre el tema que investigáis, no lo tenéis a mano en internet, pues sí, esa labor hay que hacerla y se lleva un tiempo. El trabajo de investigación no se hace en un fin de semana encerrado en tu cuarto con el WhatsApp al lado y con la música puesta. No, hay que hacer una labor más o menos compleja. Bien, ya tengo la bibliografía, digamos, general, de ese tipo de pintura que estoy buscando. Ahora tengo que localizar la bibliografía, digamos, local, porque la pieza está en Jerez de la Frontera, en un contexto concreto, que es el de esta ciudad, una ciudad que fue conquistada por los cristianos en el siglo XIII, que ha sido musulmana, y en la cual puede ocurrir que se mantengan tradiciones de la época musulmana, o bien que esas tradiciones vengan de fuera, de la frontera, del otro lado de esta, del sultanato nazarí de Granada. Entonces, bueno, pues hay que ir rastreando esa bibliografía local que se refiere a Jerez y a toda la comarca jerezana, incluso realmente habría que buscar bibliografía referente al arte en el Reino de Sevilla, ¿no? O al menos en la archidiócesis hispalense, que es a la que pertenecía Jerez de la Frontera. Bueno, pues ahí también tenemos que echar mano primero de libros más generales. En el caso de Jerez, la mejor guía sigue siendo esta, de Pablo Pomar y Miguel Mariscal, que además de ser muy seria y exhaustiva en el análisis de cada uno de los edificios, presenta al final una completísima bibliografía, no sé si lo veis aquí, de letra diminuta, en la que, bueno, pues viene prácticamente todo lo que se escribió sobre arte en Jerez hasta el año de publicación, que fue el 2004. Bueno, pues hay que rastrear esto, sí, efectivamente. A ver si aparecen artículos que hagan referencia no a la pieza, que ya hemos dicho que no hay nada sobre ella, sino
al arte tardomedieval en Jerez en general y sobre todo a la pintura gótico-mudéjar en particular. Bueno, la verdad es que en este caso tampoco hay nada, es que no se había escrito nada. Realmente es un terreno en el que, bueno, pues estamos siendo aquí un poquito pioneros en el caso de Jerez. Nadie lo había tocado. De otras cosas porque no se conocía la pintura gótico-mudéjar de la zona. Que se conocía era la de Arcos de la Frontera, la de la iglesia de Santa María de Arcos, que esa sí había sido estudiada por diferentes autores. Pero en Jerez pues nadie se había encontrado con estos restos. Ahora sí han aparecido. Yo he estado presente en varios descubrimientos, en dos descubrimientos en concreto, en dos iglesias diferentes, uno en Vejer de la Frontera y otro aquí en la propia Jerez, en San Marcos. Y bueno, he conocido compañeros pues, que han descubierto otras piezas, otros fragmentos, mejor dicho, murales, concretamente en Sanlúcar de Barrameda y en la iglesia de San Mateo de Jerez. Son descubrimientos todos ellos recientes y no digamos los que han aparecido en la capilla de la Jura, que hoy mantiene la Hermandad de la Veracruz, jerezana, con unas pinturas interesantísimas que aparecieron en la reciente rehabilitación. Bueno, pues es un tema nuevo que no tiene nada en la bibliografía local, pero de todas maneras hay que rastrearlo, ¿no? Hay que rastrearlo. Bueno, pues ya tenemos lo mucho o poco que había escrito, lo tenemos puesto encima de la mesa. Bien. Pero con eso no nos basta, hay que hacer algo más. Y ese algo más, evidentemente, es analizar la pieza, claro que sí. Hay que ir a ella y estudiarla de manera pormenorizada. Hombre, lo normal es que trabajes a través de fotografías en el ordenador, pero lo primero que tienes que hacer es verla tú en persona. Nunca os fiéis exclusivamente de la fotografía. Primero, vedla y luego ya en casa podéis utilizar las fotos. En mi caso concreto descubrí que los colores de las fotos que yo tenía no se corresponden con los colores reales de la pieza. Eso es bastante interesante. Y además en la pieza hay cosas que no se ven en las fotos, por mucho que amplíes los detalles. Hay cosas que yo no vi hasta que fui repetidamente a ver la pieza al museo, literalmente quitándome las gafas, acercándome mucho y viendo esos detalles. Así que, insisto, hay que hacer esto que se llama trabajo de campo. El trabajo de campo es fundamental en determinadas disciplinas para investigar bien. El trabajo de campo es aquel que no se hace dentro del despacho, dentro del laboratorio, es el que se hace fuera. Y en este caso, la pieza que está en el museo hay que verla. Y analizarla, y sentarte, y decir, pues tiene 4 bandas distintas, de abajo a arriba, una primera banda que se puede clasificar en el mundo gótico, luego en medio hay 2 bandas que se relacionan con la decoración hispano-musulmana y por tanto son mudéjares, y una última banda que remata el conjunto que clarísimamente es de estilo gótico. Pudo tener más bandas decorativas, pudo haber otros elementos importantes que hoy no vemos porque el estado de este fragmento es bastante pobre, ya que se encontró literalmente incrustado en un muro reciente. Bien, tienes que analizar muy pormenorizadamente esa pieza, hasta el mínimo detalle, porque luego tienes que coger cada una de las partes. Hemos dicho que en el caso de la que yo estudiaba, pues tiene 4 partes y tienes que ver cada una de ellas con muchísimo ojo, cada uno de los elementos. No voy a extenderme aquí porque eso se sale por completo del marco de este vídeo. Simplemente decir que con lupa hay que analizar y describir tú mismo en tu libreta cada uno de esos elementos. Bueno, y ahora damos un paso siguiente. Hay que buscar referentes. Es decir, ¿qué otros conjuntos pictóricos tenemos en el mismo marco cronológico de época o marco geográfico del lugar que se parezcan a este? Bueno, pues ahí es cuando entras tú en acción y dices, tengo que empezar a recorrer aquellos edificios en los que yo sé que hay piezas parecidas. ¿Y cómo sabes tú
¿Dónde los hay? Por la bibliografía. La bibliografía es la que te ha ido indicando dónde están esas piezas. Si te has leído esa bibliografía general sobre pintura gótico-mudéjar y te has leído esa bibliografía particular, local, sobre lo que es el arte de la Baja Edad Media en Jerez y en la archidiócesis de Sevilla, ya sabrás dónde hay conjuntos pictóricos que se puedan relacionar con el tuyo. Bueno, pues tienes que ir y fotografiarlos. Los referentes nos van a servir para comparar, para determinar hasta qué punto se parece o no tu pieza a aquellas que has encontrado como referencia. Y puede ocurrir, ¿no? Y de hecho pues, suele ocurrir que esos referentes, al estar ya incluidos en las bibliografías, hayan sido estudiados con cierto detenimiento. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, encontré referentes fáciles de localizar, por otra parte, en el monasterio de la Rábida en Huelva, en Santa María de la Rábida, aquel en el que estuvo Colón durante un tiempo preparando su viaje a las Indias, que creía él que iba a llegar a las Indias. Bueno, pues busco a ver si hay bibliografía sobre eso. Me pongo a mirar y efectivamente estaba este librito, Pinturas medievales de la Rábida, su conservación ya antiguo, de los años 70, por Elisa Pinilla, un libro que se publicó en Huelva, aunque en una imprenta de Jerez. Bueno, en mi caso, la verdad es que hice trampa porque el libro ya lo tenía yo en mi casa. Lo había comprado en un mercadillo porque como me encantan estas cosas, lo vi y lo pillé bastantes años atrás, así que no tenía más que cogerlo de la estantería. Bueno, otro caso, pues, San Isidoro del Campo, importantísimo monasterio fundado por Guzmán el Bueno, monasterio de Jerónimos. Bueno, en principio fue cisterciense, pero terminó pasando a la orden jerónima. Y estos jerónimos realizaron importantísimas ornamentaciones en los muros. Ornamentaciones pictóricas en las que mezclaban elementos góticos y elementos mudéjares. Bueno, pues también tenía yo en casa lo que me hace falta, este libro. Este libro es un catálogo de una exposición. Repito, que tenéis en mi canal de YouTube un vídeo donde explico también qué es esto de un catálogo de exposición. Bueno, pues en este catálogo de exposición, además de las correspondientes fichas finales, que en este caso no me iban a interesar, tenemos artículos introductorios. Y entre esos artículos introductorios hay uno muy largo y muy bueno sobre las pinturas murales de este monasterio que se encuentra en Santiponce. Ya sabéis que está cerca de Sevilla. Bueno, pues evidentemente tengo que estudiarme este catálogo, o por lo menos ese artículo del catálogo. ¿No? Y así ya veis que voy, ¿cómo diría yo? Como pulgarcito que va siguiendo el rastro, ¿no? De las piedrecitas en el suelo. La una te lleva a la otra, y la otra a la otra, y la otra a la otra. Y diréis, con toda la razón del mundo, bueno, ¿y esto cuándo termina? Porque cada vez que acudes a un libro, ese libro te hará referencia de varios artículos, y cada uno de esos artículos hará referencia a otros más, y así, así, así. Efectivamente, ese es el gran problema. ¿Cuándo acabar? ¿Cuándo acabar? Uf. Ahí está, digamos, en juego pues el equilibrio entre el tiempo que tienes disponible, tus posibilidades de acceso a la bibliografía y también la calidad con la que quieras hacer el trabajo, porque lógicamente cuanto a más bibliografía manejes, más sólida será tu argumentación. Pero está claro que en un momento dado hay que cortar. Cuando tú veas que tienes suficiente información, será el momento de cortar. Y eso es una cosa que tienes en gran medida que intuir. Ya tendrás una gran cantidad de información encima de la mesa. Lo más probable es que tengas el ordenador lleno de PDFs. Mi recomendación es que imprimáis, porque lo que tenéis en el disco duro muchas veces se pasa por alto, no se sabe muy bien la cantidad que tienes ahí almacenada. Yo recomiendo que aquellos textos más importantes los imprimáis y los guardéis en funditas de plástico, de estas con agujeros, y los guardéis en carpetas. De tal manera que, a medida que vayáis realizando este trabajo de investigación, lo que iréis es llenando una carpeta de anillas,
con fotocopias clasificadas, fotocopias de libros y de artículos. Algunos de esos artículos los habréis descargado directamente de la red, posiblemente de la propia página web de la revista científica, de tal manera que descargáis, imprimís en vuestra casa y metéis dentro del plástico. Y todo ello lo clasificáis de una manera más o menos lógica. Bien. Ahora llega el momento de hacer el trabajo propiamente dicho, que consiste en mirar tu objeto de estudio, en este caso la pieza pictórica de la que estamos hablando, y leer todo lo que has recopilado. Y empezar a sacar conclusiones. En el caso de esta pintura gótico-mudéjar, de este inmueble de la Plaza de San Lucas en Jerez de la Frontera, pues lo que yo hice fue coger cada una de las 4 bandas decorativas y analizarlas desde el punto de vista plástico. Esta pieza, esta banda, tiene tales características y se parece a esta que se encuentra en esta iglesia, a esta que se encuentra en esta otra iglesia, a esta que se encuentra en este castillo y a esta que se encuentra en tal palacio. Por esto, por esto, por esto y por esto. Y se diferencia en esto, esto, esto y esto. Siguiente banda. Esta banda tiene tales características pictóricas. Se relaciona con tal tipo de pintura. Y se parece a la que está en este castillo, a la que está en esta iglesia, a la que está en esta casa, y no se parece a esta otra por esto, por esto, por esto, por esto. Y así con cada una de las 4 bandas. Vas cotejando, ¿no?, tu objeto de estudio con esos referentes que has buscado. Y vas estableciendo relaciones y diferencias. Y una vez que has hecho ese análisis, tienes que llegar a una conclusión. Mi pieza está relacionada con estas sobre todo, y sin embargo no está relacionada con estas otras. Teniendo en cuenta que esas piezas se sabe que son de tal cronología y que están realizadas con determinada estética, considero que la mía ha de pertenecer a semejante cronología y sin ningún problema se puede decir que corresponde a esa estética. En el caso concreto de la pieza jerezana, pues pude establecer, sin demasiados problemas, que la pieza se puede calificar como gótico-mudéjar por esto, por esto, por esto y por esto. Y que la cronología es esta por tales razones. Por tanto, repito, primero, localizar bibliografía. Una bibliografía general que me lleva a otra más concreta. Una bibliografía local que también me va conduciendo a bibliografías locales muy concretas ya y muy específicas. Recopilarlas todas. Analizar la pieza. Diseccionarla. Buscar referentes gracias a las fotografías que yo he realizado y a la bibliografía que tengo. Y una vez hecho todo eso, realizar una labor de análisis, síntesis y conclusiones. Y luego lo elaboras por escrito, sin olvidar en ningún momento hacer una recopilación de toda la bibliografía que has manejado. Alguien me dirá, con razón, ¿y los documentos? ¿No hay documentos de la época? ¿No hay fuentes directas? Bueno, puede haberlas. Pero en el caso que nos está ocupando de esta pintura gótico-mudéjar, no existe documentación sobre ella, salvo que en algún momento dado apareciera el contrato del dueño de la casa en ese último tercio del siglo XV con los pintores, pero ya nos gustaría que semejante cosa apareciera. Y de hecho, si la hubiera, lo más probable es que ya hubiera aparecido, porque sí que ha habido bastantes investigadores que han rastreado documentación del siglo XV en el Archivo Municipal de Jerez. Pero bueno, si alguien estudia, pues el ejemplo que ponía antes, su cofradía, pues a lo mejor puede ir al archivo de la cofradía y localizar documentación inédita. ¿Qué significa inédita? Que no está editada, que no se ha publicado. Y puede ocurrir que esa documentación inédita te arroje muchísimas luces sobre tu objeto de estudio. Por tanto, el que yo aquí no haya citado la búsqueda en los archivos no significa que no haya que hacerla. A veces esa búsqueda es pertinente y muy necesaria. Todo depende, insisto, del objeto de estudio.
Bueno, y para terminar, los que estáis en el bachillerato internacional me diréis, ¿y el título? El título tiene que ser una pregunta, efectivamente. El título tiene que ser una pregunta. Pero yo creo que no es necesario que esa pregunta la hagáis al principio. Justamente es la opinión que tiene mi compañero Cipriano del Departamento de Historia. No es necesario que partáis con una pregunta muy cerrada. Podéis buscar un tema de investigación más o menos amplio y luego tú ver cómo esa investigación te va conduciendo por un camino o por otro. Porque a lo mejor tú decides un tema y cuando empiezas a rastrear bibliografía te das cuenta que sobre el planteamiento que te habías hecho no hay mucho escrito. Pero si cambias un poquito el planteamiento, sí que podrás encontrar más cosas. Bueno, pues no pasa nada, vas cambiando el planteamiento. Pero sí es cierto que al terminar tienes que plantear una cuestión que sea pertinente, una cuestión que conduzca a un debate historiográfico, es decir, a un planteamiento de varias posibilidades entre las cuales tú tienes que escoger una. Y creo que en el caso de esta pieza de la Plaza de San Lucas de Jerez es bastante fácil. Mi propuesta es la siguiente. ¿Hasta qué punto se pueden rastrear influencias del arte gótico y del arte mudéjar en la pieza que se encuentra en el Museo Arqueológico? O planteada la pregunta de otra manera. ¿Puede calificarse esta pieza del Museo Arqueológico como gótico mudéjar? Otra manera de plantear la pregunta. ¿Hasta qué punto nos habla esta pieza del Museo Arqueológico de la fusión de el arte musulmán y el arte cristiano en Jerez de la Frontera en la Baja Edad Media? O incluso, todavía de otra manera, ¿puede considerarse la pieza del Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera como un exponente de la convivencia de culturas que se produce en la península ibérica durante la Baja Edad Media? Bien. Creo que todas esas preguntas serían válidas para el trabajo que yo ya había realizado. Evidentemente, cuando tú hagas la pregunta, cuando tú la formules, pues luego tendrás que cambiar un tanto la redacción, ¿no? Para que encajen bien lo uno con lo otro. Pero fijaos cómo yo no necesariamente he tenido que partir de una pregunta. A mí me dijo la directora del museo, estudia la pieza. Sobre esto no hay nada, venga, apáñatela y busca a ver qué encuentras. Bueno, pues una vez que has encontrado, porque he realizado las preguntas pertinentes, es decir, qué cronología tiene esto, cuáles son las características formales, con qué otras piezas se relacionan, cómo se puede clasificar en función de esas relaciones, qué tipo de artistas pudo hacerlo. Una vez que tú has planteado esas preguntas y has encontrado las respuestas, o tienes un fresco, y nunca mejor dicho, o tienes una imagen a la cual tú le puedes poner un título. Ese título justamente es la pregunta. La pregunta que ya veis que se puede formular de muchas maneras, pero que insisto que tiene que ser una pregunta real, en la que tú tengas que decantarte por algo. Esta pieza tiene cosas mudéjares, tiene cosas góticas. Bueno, pues razona, argumenta cuáles tiene de góticas, cuáles tiene de mudéjares, cuáles son las que predominan y en qué sentido se puede hablar o no de fusión de culturas. Bueno, os hago un spoiler. A mi entender, tiene 50-50, 50% de mudéjar, 50% de tardogótica. Está claro que los pintores conocían la pintura, digamos, de tradición italianizante, que había llegado de tierras italianas un siglo antes, en el siglo XIV, pero conocen esa tradición no directamente, sino a través de las obras que se habían hecho ya en la archidiócesis hispalense. Y es posible que junto con ellos haya artistas del otro lado de la frontera que les traigan modelos nazaríes, modelos de los alicatados mudéjares que ellos, los pintores, trasladan al pincel, porque lo que están imitando algunos de estos elementos del panel de San Lucas son los alicatados que se hacían en cerámica vidriada. Y si no son artistas mudéjares, por lo menos estos artistas, estos artesanos más bien, porque no tienen mucha cualificación, conocen los alicatados mudéjares que ornamentan algunas capillas funerarias de la arquitectura tardomedieval jerezana. De tal manera que hay una voluntad expresa por parte
de los artesanos y de sus comitentes, es decir, de quienes le encargan la obra, de fusionar elementos de esa tradición gótica que viene de Italia y de la tradición mudéjar, que estaba fuertemente arraigada en la sociedad cristiana de Jerez de la época. Y a partir de ahí, bueno, pues se puede elucubrar mucho sobre cuestiones sociales, cuestiones religiosas, cuestiones de la mentalidad en general. Daría para mucho escribir. Pero bueno, en ello estamos. A ver si no acaba conmigo el coronavirus y aquí a unos años logro hacer algo que sea medianamente interesante. Pero lo importante ahora es que tengáis ya más claro cómo se puede hacer un pequeño trabajo de investigación. Este trabajo mío, abajo os pongo el enlace para descargar el PDF, ocupa muy poquitas páginas. Luego podéis escoger temas 1000, desde algo que tenga que ver con la conquista de Lima, en Perú, hasta, bueno, pues el feminismo en Jerez en los años 70 y 80, pasando por el efecto de la invasión napoleónica en nuestra comarca. Pueden ser millones de cosas, pero siempre habrá que seguir esos pasos. Búsqueda de bibliografía general y específica, trabajo de campo, reflexión y llegada a unas conclusiones. Gracias por el interés.